Entonces me da mucho gusto. Yo soy Mara Haddad, soy presidenta de CFA Society México, soy copresidenta de CFA Society México. Y espero que todos estén muy bien y que todos estén ya adaptados a esta nueva normalidad y que estén teniendo un muy buen principio de año. Definitivamente 2020 fue un año lleno de incertidumbre y dificultades, pero también de mucho crecimiento personal y de encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. En CFA Society en México seguimos trabajando para ofrecerles eventos de valor y seguir impulsando los más altos estándares en la industria financiera. Y todo esto es posible por el apoyo de miembros y voluntarios de la sociedad, así que muchas gracias. Pues la incertidumbre continuó este año y para tener un poquito más de claridad, por lo menos en el outlook económico del país, iniciamos este año con nuestra conferencia anual de perspectivas económicas, que normalmente es un desayuno, pero pues obviamente no se pudo hacer presencial. Durante la presentación se hablará de los factores internos y externos que pueden cobrar relevancia este año en cuanto al crecimiento e inversión en el país. Para ello, tengo el honor de presentarles al doctor Gabriel Lozano. Él es Chief Economist de JP Morgan en México desde el 2012. La verdad es que estoy súper emocionada de que haya aceptado estar aquí hoy, porque obviamente verán que es un súper crack. Previamente trabajó como economista senior para el Banco Santander en México y antes Gabriel fue funcionario en el Banco de México y dentro de sus funciones fungió como asesor del presidente del Comité del Sistema Financiero Global dentro del Banco de Pagos Internacionales. También ha sido miembro de varias organizaciones y comités, incluyendo la Cámara Internacional de Comercio Capítulo de México, el think tank México Cómo Vamos y los comités de indicadores económicos del IMEF y la ANTAD. Gabriel Lozano obtuvo su doctorado en Economía en la Universidad de Warwick en el Reino Unido y su equipo económico ha obtenido varios premios para Institutional Investors y encuestas de pronósticos de Bloomberg, Reuters y Consensus Economics. Espero que les sirva mucho y que la disfruten mucho. La presentación está programada para que sea más o menos 1 hora y al final habrá espacio para cualquier pregunta que puedan tener, así que usen el chat. Pues muchas gracias de nuevo, Gabriel, por aceptar estar aquí y pues adelante. Un placer, Mara. Muchas gracias a todos en CFA Society México. Realmente un gusto estar compartiendo nuestro punto de vista. Igual que tú, Mara, yo también veo muchas caras conocidas. Hay mucha gente que comparto en la oficina, en el medio financiero. Me da muchísimo gusto realmente poder estar aquí para compartir justo los views que mencionabas. Ahora, mencionabas que es muy oportuno hablar y tener un economista para dar claridad de las cosas a principios de año. Creo que no necesariamente es el caso. No es que quiera dar un disclaimer y no voy a hacer chistes de economistas, pero ciertamente aquí lo más interesante es hablar que lo que necesitamos mencionar son escenarios, hablar de riesgos, hablar de cómo se ven las cosas de un lado y del otro para la toma de decisiones que puedan ser lo más educado posibles y al mismo tiempo pues, ser bastante éticos en la toma de decisiones. Yo creo que es bien importante este tema y me da mucho gusto poder hablar de esto al respecto con ustedes, ¿no? Otro tema importante es también reconocer que, bueno, hay una gran variedad de perfiles aquí entre ustedes, economistas financieros, administradores, corporativos, etcétera, y por lo mismo trataré de ser lo más amplio posible y al mismo tiempo tratar de ser lo más aterrizados en la parte económica. Entonces, me dará mucho gusto que haya preguntas de todo tipo. Entonces, por favor, al final, con toda confianza, por favor, no dejen de mencionar cualquier duda que vayan teniendo. Voy a compartir ahora la presentación que al mismo tiempo algunos de ustedes ya han visto como clientes o colegas. Y bueno, espero que sea muy útil para lo que vamos a estar compartiendo. Está en inglés. El tema importante aquí destacar es que, bueno, justamente es el view que le damos a una buena parte de nuestros clientes en todo el mundo. Entonces, yo voy a ir justamente guiándolos en lo más importante en el contexto actual y justo de acuerdo a lo que platicaba Mara al principio, ¿no? Estamos en una situación de un confinamiento, un rebote económico y una recuperación que se antoja bastante débil yendo hacia adelante, ¿no? Eso es lo que el mensaje de la presentación está mencionando en su primera
diapositiva. Lo que voy a ir haciendo es justo parándome en las diapositivas más importantes. No voy a hacer un énfasis en absolutamente todas porque nos tardaríamos como unas 2 horas y media. Entonces voy a tratar de hacer el énfasis en las diapositivas que muestren estas características más importantes. Entonces, justamente la primera diapositiva, los highlights económicos de México. Cómo se ven las cosas en los próximos 2 años y de dónde venimos. La gráfica que tenemos aquí a la izquierda nos habla precisamente de este elemento tan importante que es qué hemos aprendido del pasado, cómo venía parado México antes de la pandemia y cómo se avecinan los elementos más importantes para los próximos trimestres. Veníamos de un crecimiento promedio del 2%. Como pueden ver en la gráfica, las líneas amarillas punteadas nos muestran el promedio anual del crecimiento del 2014 al 2018 y las barritas que precisamente por eso está mucho más volátil, y nos muestran unos vaivenes a veces mucho más importantes, pero ciertamente aquí lo más relevante es mencionarles que los números que están en la gráfica son los promedios anuales y vean qué estable había sido, por decirlo de alguna manera, el crecimiento en México del 2014 al 2018. Esta situación del crecimiento estable en México es muy importante enfatizarlo porque en el caso de la economía mexicana sí hay una situación muy grave de estancamiento económico. Antes de llegar al tema de la pandemia, México ya se encontraba en una situación bastante crítica de no poder encontrar por qué México no crece. Había una fuente muy importante de crecimiento que se llama Estados Unidos. Hay algo que se llama el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que ha cambiado de nombre recientemente y del cual vamos a platicar en un ratito más. Pero lo interesante es que ha habido una dependencia brutal de lo que pasa con la región, y si Estados Unidos no crece, México no crece. Y si Estados Unidos decrece, México decrece. Hay una situación de dependencia bastante preocupante y al mismo tiempo quizá en momentos como el actual podamos tener una bocanada de aire fresco y ser un poquito más optimistas con respecto a los paquetes de estímulo, pero sí es muy preocupante. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento orgánico, no existe una dinámica de inversión, una certidumbre en las fuentes de crecimiento internas que nos permitan ser más optimistas. Entonces, por eso es tan importante, estamos empezando un año justamente en el cual queremos ser optimistas y a lo mejor sí hay algunas fuentes de optimismo, pero tenemos que encontrar las fuentes de riesgo que al mismo tiempo son oportunidades para y mirar hacia adelante y ver cómo podemos empezar a trabajar en esa dirección. Entonces, después del estancamiento económico del 2% que les mencionaba de los años anteriores al 2018, pues vimos un cambio muy fuerte de situación económica y política en México. ¿Qué pasó en 2019? Ya no podemos culpar de un crecimiento de menos 1.1% a la incertidumbre relacionada con el cambio de gobierno en Estados Unidos, ni a la incertidumbre de un cambio en el acuerdo comercial del TLC al TEMEC. Es una situación en la cual la incertidumbre por la inversión, por fuentes internas de crecimiento, falta de fuentes internas de crecimiento relacionadas con el cambio en la administración en México, pues provocaron este ajuste tan fuerte del 2.2 en el 2018 al menos 0.1 en el 2019. Entonces, México ya se encontraba en una situación crítica en la cual pues faltaba una situación de un choque externo para llevarnos a una situación todavía más complicada. Ahorita les voy a enseñar una gráfica de cómo se veía en una tabla, perdón, de cómo se ve el crecimiento en otras regiones del mundo en términos de la dinámica económica, y justo se van a dar cuenta que en México pues ya traía un lastre. En México no hay hay acciones de política económica lo suficientemente robustas para que permitan o nos hayan posicionado en una mejor situación en el inicio de la pandemia. Entonces, justo mencionando de nuevo la parte de México, un crecimiento estancado, un inicio de una recesión ante la incertidumbre de inversiones, un cambio en gobierno en el país, nos llevó a que el golpe tan importante del inicio de la pandemia pues nos arrojara una contracción de casi 50% en el segundo trimestre del año pasado. Algo interesante fue que tuvimos un regreso muy importante a un crecimiento de casi 60% en el tercer trimestre, pero el daño ya estaba hecho en términos del golpe tan importante que vimos en el segundo trimestre y que está promediando que para este año muy posiblemente hayamos tenido una contracción del 8.5%. En su momento tuvimos una expectativa de contracción del 10.5%, que en un momento les voy a contar, pero justamente lo interesante aquí es, vamos a rebotar y de aquí en adelante, ¿qué sigue? Es realmente uncharted territory, estamos en una situación de aguas no conocidas, no exploradas. ¿Por qué? Porque no tenemos una recesión de esta magnitud desde 1932-33 y era una situación muy distinta. México no era una economía abierta, México era una economía muy incipiente, no había un crecimiento por bloques, era una situación geopolítica totalmente distinta. Entonces, ni siquiera podemos hacer una comparación uno a uno de la realidad de una recesión en esa época con lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, tenemos que amarrarnos mucho del entendimiento de la dependencia que tenemos con Estados Unidos, de la situación que tenemos con respecto a las dinámicas internas de las que hablábamos hace un momento en términos del consumo, de la inversión y al mismo tiempo pues de la productividad. Y esto pues nos arroja un número interesante de crecimiento de 5.1% en el 2021,
y de 3.7% en el 2022. Ahorita no estoy viendo la cara de todos ustedes, pero seguramente algunos están diciendo, ¿cómo crees que vamos a crecer 5.1% en el 2021? Estamos ciertamente fuera del consenso. El consenso de los analistas del mercado traen un crecimiento que está entre el 3.5%, de acuerdo a la encuesta de un competidor de nosotros que se publicó a principios de la semana. Pero aquí lo interesante es pensar un poquito que nuestros economistas en Estados Unidos traen una expectativa de crecimiento en ese mercado de 5.4%. Entonces, nosotros nos anclamos mucho a la historia de JP Morgan. Evidentemente, aquí tenemos discrepancias, muchas veces no hay un acuerdo uno a uno en cuanto a lo que pensamos, pero sí creemos que, dado el golpe tan importante de la actividad económica en México en el 2020, hay espacio para que México crezca 5.1. Ahora, este 5.1% no implica o no está reflejando una recuperación total de lo que se perdió de valor en el 2020. Es una recuperación parcial, de la cual estamos muy agarrados de la mano de lo que pasa con la recuperación en Estados Unidos. Y otro punto importante es, ¿qué fue lo que llevó a nosotros a corregir de lo que inicialmente pensábamos que era una contracción de menos 10.5 al menos 8.5? Fue justamente la fuente de crecimiento externa. Es decir, en las exportaciones netas acabaron contribuyendo más al crecimiento en el 2020 de lo que hubiéramos pensado, y fueron 2 puntos totales de crecimiento, 2 puntos del PIB totales que contribuyeron a este crecimiento, y por lo cual tuvimos que corregir del menos 10.5 al menos 8.5%. Esta situación con los paquetes de estímulo que esperamos para el 2021 sugieren que también vamos a ver un crecimiento que va a ser mejor a lo estimado por la contribución de las exportaciones netas, el impulso tan importante que estamos viendo de producción manufacturera hecha en México, que va desde las autopartes hasta los electrónicos, hasta los enseres domésticos, ¿no? Entonces, es una realidad en la cual tenemos un confinamiento bastante largo, esperado ya que sea no de un solo año, sino ya de un cambio estructural en los hábitos de consumo y en los hábitos de producción y de actividades sociales y de trabajo en el día a día, pues sugieren que la gente va a estar demandando electrónicos y va a estar demandando enseres domésticos de una manera mucho más interesante, mucho más favorecida a la economía mexicana de lo que hubiera sido en otra realidad. Y bueno, pues en ese sentido México se espera también que se pueda brincar en la historia de crecimiento de Estados Unidos. Si ustedes ven la tabla de la derecha, y no voy a hacerme de los datos, que la actividad económica se espera que crezca 5.1 y 3.7 en este año y el que sigue. El interior, ustedes ven en las dos primeras líneas, en la parte de negritas, que se ve que el crecimiento va a ser en servicios de menos 10.2% el año pasado a 4.4% este año y 3.4% en 2022. La parte industrial tuvo una caída menos pronunciada que servicios, pero va a tener una recuperación también más estable, que va a ser del 6.3% en el 21 y de 4.1% en el 2022. Al interior de producción industrial hay unas historias muy específicas que luego vamos a platicar, pero aquí lo interesante es justamente hablar de esto. Hay muchos economistas que hablan de la recuperación en forma de K. ¿Por qué? Porque justamente en la K tenemos una patita para arriba y una patita para abajo. La patita para arriba es el sector industrial, el sector manufacturero, y la patita para abajo es el sector servicios, ¿no? Que tiene un golpe muy importante por el confinamiento tan importante, la destrucción de valor en restaurantes, en actividades de entretenimiento y una serie de situaciones que deja el sector de servicios, que pesa el 65% en muchas economías desarrolladas, en el caso de México algo muy similar, en una situación bastante grave. Entonces, si bien es cierto que la producción industrial ha sido muy robusta y la producción manufacturera, como pueden ver también ustedes ahí en el quinto renglón, tienes una recuperación esperada del 7.7% este año, pues el tema es que no pesa tanto como pesa el sector servicios. Entonces, la economía mexicana efectivamente tiene una recuperación, es una recuperación parcial, pero depende en buena medida de lo que pasa con Estados Unidos y de los paquetes de estímulo que se aprobaron a partir de este cambio de gobierno que inició de lleno en el 2021. Los demás renglones de aquí no los voy a tocar sino hasta más adelante, pero bueno, quizá los únicos dos puntos que quiero tocar es la parte de hasta abajo, ¿no? El tipo de cambio, ¿cómo lo vemos? Lo vemos razonablemente estable comparado con lo que llegamos a pensar en algún momento dado a mediados del año pasado, en el cual el tipo de cambio estuvo tocando niveles sin precedentes entre el 24 y 25 pesos por dólar, una situación que se antojaba mucho más preocupante para impacto a nivel corporativo, afectación de hojas de balance de muchas empresas. Afortunadamente, desde las crisis del 94, 95, del 2001, del 2008, 2009, tuvimos un cambio bien importante en términos de lo que esto representaba para cómo las autoridades financieras tomaban las cartas, las cartas y los asuntos en ese sentido para poder monitorear de manera importante los riesgos financieros y de tal manera que pudiéramos evitar que hubiera una situación preocupante de lo que pudiera ocurrir
con empresas y con hojas de balance, ¿no? El famoso tema del currency mismatch o de los descalces en las hojas de balance era muy preocupante, ya fuera en riesgos de duración, riesgos de monedas, riesgos de divisa, en que tuviéramos un pasivo denominado en dólares y un activo denominado en pesos, era una situación que no se podía volver a repetir. Entonces sí hubo un aprendizaje muy importante desde el punto de vista de las diferentes empresas medianas, pequeñas y grandes para evitar una reincidencia en crisis anteriores, de tal manera que esto ha ayudado también a que el tipo de cambio pues poco a poco tuviera un movimiento más ordenado, para lo cual Banco de México fue un factor esencial, considerando la dinámica de tasas de interés que se fue dando durante los últimos años. Entonces, muchos bancos centrales, y aquí voy a brincarme finalmente de hoja ya para dejar de aburrirlos con esta página, pero voy a brincar una página en la cual pueden ver las expectativas de tasas de interés en los principales bancos centrales, como en el caso de México pues se quedó en una parte más elevada, en 3.5% de expectativa en este año, venía de niveles cercanos al 4,5, 4,25 donde estamos ahorita, y era el promedio de tasas de interés globales donde estaba Estados Unidos y los mercados desarrollados. Entonces, esta diferencia tan importante entre estos países y México fue justamente lo que a México le dio una buena protección en términos de cómo evitar una salida abrupta de capitales y cómo mantener un search for yield bastante ávido justamente en mercados emergentes como el caso de México. Entonces, esto ayudó bastante a que la moneda mexicana, conforme tuvimos más claridad en las etapas posteriores a la primera etapa de la pandemia, pues el tipo de cambio se movió de manera ordenada hacia una apreciación más constante y más robusta. Es importante tomar en cuenta justamente esta serie de movimientos en tasas, porque había que enfatizar también lo que se ve en Estados Unidos, ¿no? Esta línea amarilla punteada que nos está mostrando el low for long del 0.25% es un mensaje fuertísimo a los mercados en el que dice, a ver, busquen rendimiento, you can search for yield. Y bueno, en ese sentido, pues hemos visto colocaciones por muchos lados, hemos visto un interés muy importante en mercados emergentes, apetitos por diferentes corporativos, apetitos por diferentes soberanos, y hay una toma de riesgo mucho más interesante de lo que hubiera habido en otras circunstancias. Si vemos la cantidad de emisión cuantitativa o de emisión de billetes y monedas que se dio en estos meses, comparado con lo que se dio en los 4 años posteriores a la gran recesión del 2008, pues prácticamente se duplicó la hoja de balance del Fed en únicamente 3 meses, cuando en aquellos años se llevó 3 años llevar a cabo multiplicar 2 veces en la hoja de balance de Estados Unidos y de otros bancos centrales, de tal manera que había un reconocimiento muy importante de que esta crisis era sin precedentes y que había reaccionar al respecto para que hubiera un menor golpe a la actividad económica global. Entonces, como pueden ver ahora sí en la tabla de la izquierda, pues Estados Unidos espera que tenga un crecimiento de 5.5 después de una caída del 3.5. Es decir, Estados Unidos no tuvo una caída tan importante como el caso de México, que también está aquí abajo en esta tabla, que es el 8.5. ¿Por qué? Porque hubo unas acciones muy rápidas, muy repentinas en la parte de política monetaria, pero también en la parte de la política fiscal. Esto fue lo que distinguió a México de otros países, ¿no? En México hubo una inacción bastante grave, bastante fuerte en la parte del frente fiscal, que pues, nos ha llevado a una situación de parálisis económica que es justamente lo que preocupó bastante de lo que pudiera ocurrir hacia adelante. Ahora, el hecho de que no había un apoyo fiscal decidido en el caso de México, sí hubo un poco, fue cerca del 1% del PIB, pero una buena cantidad de mercados emergentes, el promedio fue de 5% del PIB. Entonces, realmente fue muy limitado ese apoyo y aquí pues, es lo que explica en buena medida por qué no había medidas de confinamiento tan importantes, por qué el gobierno se limitaba a impulsar unas medidas mucho más importantes de cuidado en el sector salud, pues porque no podía hacerlo. Sabía que si cerraba absolutamente todos los canales de crecimiento en el sector servicios, pues el desplome de la economía pudiera haber sido mucho más importante de lo que acabó siendo en las circunstancias actuales. Entonces, eso es muy relevante tomar en cuenta. Hablábamos un poco del crecimiento relacionado con la parte de las exportaciones y el canal de transmisión del sector manufacturero, pero también está el sector de las remesas, ¿no? Cuando vimos que el crecimiento de las remesas fue muy importante y fue arriba del promedio durante el 2021, pues 2020, perdón, esto se explica en buena medida porque también había una buena cantidad de inmigrantes que se dieron cuenta que no había los estímulos necesarios en México y por lo cual había que apoyar a la economía mexicana de alguna manera. Entonces, las remesas pasaron de ser 2.5 del PIB al 4% del PIB. Si sumamos lo que contribuyeron las remesas, más lo que contribuyeron las exportaciones en el sector industrial y manufacturero, eso representa pues, prácticamente 3,5 puntos del PIB, que sumado al punto
al 1% del PIB que el gobierno efectivamente utilizó para estimular la economía de manera parcial, pues sí hubo hasta cierto punto una compensación de lo que se dejó de hacer y lo que hicieron otros países en mercados emergentes para tratar de compensar la caída en la actividad económica y el cierre absoluto de actividades durante el segundo trimestre del año pasado. Pero el contrafactual más bien es qué hubiera pasado si México hubiera tenido un estímulo importante de 3 o 4 puntos del PIB, además de lo que habíamos visto de lo que vimos en la parte industrial y en la parte de remesas que apoyó el consumo, hubiéramos tenido seguramente una contracción mucho más moderada, muy similar seguramente a la de Estados Unidos, o en el peor de los casos, en el caso de Brasil, ¿no? Que se contrajo 4.5, 4.6% el año pasado. Entonces, esa situación es importante tocarla porque pues, efectivamente la falta de estímulos fiscales llevó a México a una recesión mucho más profunda de lo que debería de ser. Nos va a costar más trabajo porque en el contexto en el cual Estados Unidos tiene un apoyo importante desde el punto de vista externo, desafortunadamente pues no tenemos ese apoyo desde la parte doméstica que hubiera sido mucho más bienvenido para suavizar la caída en la economía. Voy a regresarme una lámina porque es importante que vean lo que teníamos aquí en términos de cómo se dio la normalización de las actividades en México. Esta gráfica de arriba a la izquierda de las tendencias de movilidad en los meses posteriores a la pandemia, pues sí nos muestra que un colapso importante en las diferentes actividades, en el tránsito, en el movimiento en las calles, en la gente que estaba manejando, y pasó fue un colapso prácticamente 80%. Como pueden ver, nos movimos del 100, que estábamos aquí arriba antes de la pandemia, al 20%, y de aquí la normalización fue muy gradual. En el caso del tránsito en las calles se normalizó y se quedó 60% por abajo, pero en el caso de la gente caminando y del movimiento en coche, pues sí tuvo una normalización mucho más importante, que alcanzó niveles importantes y por arriba de los niveles prepandemia a finales del año pasado. De ahí es donde viene justamente el mensaje tan importante de las cosas se van a poner mal en enero y por el pico de la pandemia, por cómo la gente tuvo una normalización más importante en términos de deshacerse del confinamiento. Este mayor contagio, el mayor contacto derivó en un mayor contagio y pues ahora estamos enfrentando una situación bastante grave en términos de la capacidad utilizada de camas en terapia intensiva, como pueden ver en la gráfica de abajo a la izquierda. México ha tenido esa situación muy mal manejada en términos de pruebas, en términos de la logística para distribuir las vacunas. Entonces estamos bastante negativos al respecto justamente de lo que esto pueda representar para los próximos meses en términos del sector salud y en la actividad económica en general. Entonces, algo importante que hay que mencionar justamente es que si bien es cierto que tenemos esta expectativa de crecimiento de 5.1% en México, hay una preocupación de que el primer trimestre del 2021 vamos a tener una lectura negativa. Esto está muy derivado justamente de lo que estamos viendo, de una mayor circulación de la gente en las calles en las primeras semanas de enero. Desde finales de diciembre empezamos a ver confinamiento en algunas ciudades, algunos estados del país, y eso está derivando en que el movimiento de semáforos naranjas a semáforos rojos estén teniendo un impacto en la actividad económica desde diciembre. Esto se va a extender en enero y posiblemente todavía un poco en febrero, y esto va a derivar en que después de un rebote muy importante en la actividad económica por esta parte de lo que hablábamos, sector manufactura, industrial, normalización en el tránsito de la población, pues nos da como consecuencia la necesidad de un confinamiento importante en el primer trimestre del 2021. Entonces es importante hacer esa mención para los próximos meses. Vamos a adelantarnos un poquito para ir pensando un poquito en la importancia de lo que hemos estado mencionando de la relación México-Estados Unidos. No voy a pararme en todas las diapositivas como les mencioné. Entonces, afortunadamente aquí lo que puedo hacer es brincarme de una manera mucho más rápida de lo que hemos estado viendo de la relación México-Estados Unidos para tocar base en lo que fue el evento de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Ahora, ¿por qué hago este brinco tan abrupto de mencionar México y hablar de Estados Unidos en la parte económica al hablar de la parte política? Porque justamente el resultado político en Estados Unidos fue esencial para entender algunas de las dinámicas en términos de la actividad económica de México. ¿Por qué? Porque por un lado tuvimos la apreciación de la moneda de una manera mucho más consistente, mucho más consolidada, a los niveles que hemos visto en los últimos meses. Como pueden ver en la gráfica a la derecha, es la relación entre el tipo de cambio, que es la línea amarilla, la línea punteada azul, con el spread entre la diferencia de puntos en las encuestas entre Biden y Trump. Muy diferente a lo que vimos en la relación anterior de la elección del 2016, pero aquí el tema importante es cuando se da el triunfo de Joe Biden, de los demócratas, y efectivamente se logra tener una confirmación de que ganaron con mayoría las dos cámaras
Y esto, pues básicamente lo que nos está mostrando es que los demócratas van a poder implementar programas de estímulo mucho más rápido de lo que se hubiera pensado. Eso, de hecho, nos hizo hacer revisar un par de veces la actividad económica para el 2021. En su momento revisamos de un nivel cercano al 3% al 4% y ahorita ya estamos en el 5.1%, y eso debería de ser consistente justo con el mapa que están dibujando nuestros economistas en Estados Unidos. Ellos están todavía mucho más optimistas y piensan que podremos ver un crecimiento más importante si se aprueba otro programa de estímulo en Estados Unidos en los próximos meses relacionado con la necesidad de hacer frente a la crisis sanitaria a nivel global y los casos tan graves que se han reportado en Estados Unidos. Entonces, yo ya a estas alturas estoy un poquito más preocupado de que estamos estirando bastante la liga con respecto a la transmisión de la política económica de Estados Unidos a México y de los canales que tanto se pueden beneficiar en México, pero un crecimiento de 5% para México es bastante sólido y bastante bienvenido, dadas las circunstancias y considerando la situación global, efectivamente la pandemia que sigue siendo bastante grave a nivel Europa y a nivel mercados emergentes. Esta es la línea del tiempo que nos llevó un poquito a entender lo que ha pasado en los últimos años en esta relación México-Estados Unidos. Hablábamos un poquito de cómo se había dado el crecimiento en México, el decrecimiento de México en 2019 y cómo se había visto en los años anteriores. Aquí lo interesante fue que antes del 2019, a pesar de las preocupaciones que tuvimos con la economía mexicana, no tuvo una contracción. De hecho, tuvimos un golpe importante en la inversión, tuvimos un golpe importante en algunas características, partes de la economía mexicana, pero tuvimos un crecimiento importante también en el sector externo por dos razones. Una, tuvo que ver con la depreciación del tipo de cambio, que se ha venido depreciando de manera consistente desde que entró Donald Trump a la presidencia en el 2017, y al mismo tiempo considerando que con la mayor competitividad de las exportaciones mexicanas, justamente por el abaratamiento de lo que producimos y mandamos fuera de México, también pues hay que considerar que se dio una guerra comercial importante entre China y Estados Unidos, en la cual México, como competidor directo de China, se vio beneficiado y vimos una rotación de exportaciones chinas a Estados Unidos a que fueran mexicanas a Estados Unidos. Era la parte de acero, eran elementos relacionados con manufacturas, electrónicos de los que ya hemos hablado, y toda esta dinámica fue muy importante para tener un mayor optimismo con lo que pudo haber pasado en los años posteriores a esta dinámica de tensión comercial entre Estados Unidos y China. Entonces, tuvimos un efecto neto positivo al respecto, pero hoy por hoy la preocupación es qué tan sostenible es esta situación cuando tenemos un cambio importante del acuerdo comercial, brincando del NAFTA o del TLC al TEMEC o al USMCA, que se acordó en septiembre del 2018 y entró en efecto pues ya en los meses siguientes, a mediados, de hecho, en el 1 de julio del 2020, cuando ya se aprobó la entrada por parte de los tres presidentes. Entonces, todos estos cambios han sido muy importantes para seguir mostrando la importancia de esta historia que estamos contando de la relación México-Estados Unidos y por qué seguimos tan dependientes de lo que pasa en Estados Unidos hacia los siguientes meses, años y la dinámica económica de un crecimiento que sigue estando muy, muy sujeto a lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, pasadas las elecciones del 3 de noviembre, vino la tensión política en Estados Unidos, llegamos al 2021, estamos ahora ya en una situación en la cual hay que dar vuelta de hoja y decir, ¿qué sigue en la relación México-Estados Unidos? Aquí la gran preocupación va a ser un presidente más institucional en Estados Unidos, cómo le va a beneficiar o cómo le va a afectar a México. Lo interesante es que hubo un twist en la historia con el presidente mexicano tomando una postura mucho más diferenciada o mucho más alejada del presidente Joe Biden de lo que había tenido con el presidente Trump. Ya no están hablando de amigos, ya no están hablando de temas relacionados con el mejor presidente, es el que está al otro lado de la frontera. Y al contrario, el presidente mexicano se tardó en felicitar al presidente Joe Biden, al presidente electo Joe Biden en su momento. Hubo tensiones relacionadas con todo el tema de Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa en México, temas tensos relacionados con cartas que se enviaron al gobierno de Estados Unidos para tratar de desatorar la inversión en el sector energético, desatorar la inversión en otros sectores. Esa es una situación que seguramente en los próximos meses vamos a seguir teniendo en cuenta para entender un poquito más cómo se va a dar esta relación binacional durante los próximos años. Esto es interesante también para pensarlo desde lo que puede ser la distribución de las vacunas, lo que puede ser el tráfico entre los dos países, la normalización del turismo, la normalización del tráfico para las actividades de servicios y de comercio. Entonces sí hay que estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos meses entre las dos partes. El presidente de México ya invitó al presidente de Rusia a venir a México, pero no ha invitado al presidente de Estados Unidos. Históricamente, antes de Joe Biden, los presidentes de Estados Unidos, siempre su primera visita fuera de Estados Unidos era, bueno, evidentemente fuera de Estados Unidos,
era hacia México, ¿no? Entonces esto ha cambiado y ahorita pues las cosas se pueden poner todavía más tensas en los próximos meses. Aquí en la gráfica de la derecha les muestro un poquito esta dinámica en lo del comercio internacional, cómo México se benefició en las exportaciones, a diferencia de lo que era China, ¿no? Lo que ven aquí en las barras azules gruesas, oscuras, es el incremento en la proporción de las exportaciones de México en las importaciones de Estados Unidos. Entonces, en el caso del mineral de hierro, vehículos ligeros, producción de acero, fertilizantes y productos de aluminio, tuvimos un incremento neto de exportaciones a Estados Unidos, mientras que China tuvo una caída en exportaciones netas, justamente en estas mismas categorías, durante 2017 y 18, que fue durante lo que duró el confrontamiento comercial entre China y Estados Unidos. Vamos a brincarnos para ir un poquito más rápido. Creo que nada más el último punto es mencionar la parte de inversión, pero desde el punto de vista de portafolio, como es muy importante para el caso de un mercado emergente como México y que explique en buena medida por qué México sigue siendo tan importante, que tenga mucho cuidado en la manera en que implementa la política monetaria y el ajuste en tasas, por la manera en que los extranjeros habían incrementado su tenencia de valores en México durante los años previos a la crisis, ¿no? La gráfica de la derecha arriba, que son las tablas del porcentaje que tienen cada uno de los diferentes tipos de inversionistas en México, mostraban que los extranjeros tenían el 66%, es decir, 2/3 partes de los bonos de largo plazo de México en principios del 2017. ¿Qué pasó? 20 puntos porcentuales de estos se destruyeron en los años posteriores y a mediados de enero de este año, pues ya los extranjeros poseen menos del 50% del total, mientras que otros inversionistas internos, local investors, como viene aquí en la gráfica, han incrementado del 20% al 38%. Este incremento está muy diluido entre diferentes inversionistas fuera de fondos de pensiones, como pueden ver aquí a la izquierda, son tesorerías locales, son asset managers y otro tipo de inversionistas que tienen un interés importante en México, pero ya no es lo mismo y se ha venido partiendo bastante. Afortunadamente ha sido un ajuste bastante ordenado, precisamente porque el movimiento en tasas de interés ha sido bastante gradual, como se ve también en la parte de abajo a la izquierda en la estructura de tasas de interés, en el cual tenemos la explicación justamente de las tasas de corto plazo contra las tasas de largo plazo, que se han aplanado razonablemente bien en los tenors o en los nodos de 10 hasta 30 años. Esta situación, bueno, la vamos a dejar por un momento dado. Vamos a brincarnos un poquito a hablar de politics y de la parte de policy making, pero justamente todo esto de lo que hablamos del 2019 y 2020 en México, pues está muy explicado por todo lo que vimos a finales del sexenio anterior, ¿no? Creo que la principal razón por la que el presidente López Obrador y Morena ganaron, pues, fue básicamente por el descontento con la administración anterior, ¿no? Este descontento que se ha visto en muchos países y el brinco de un establishment al anti-establishment o del cambio radical, en muchos casos de un gobierno más ortodoxo a algo menos ortodoxo o algo menos populista a más populista, pues tiene que ver muchas veces con el hartazgo y la falta realmente de inclusión económica y inclusión social que pues, le dio el paso a un partido que se vende como más social, pero al mismo tiempo es un partido más populista que brinca de derecha a izquierda que otra cosa. Aquí es importante tomar esto en cuenta justo porque este nuevo gobierno en México pues ha tenido una consolidación importante en los últimos años. Tenemos elecciones de mitad de sexenio el próximo 6 de junio y como pueden ver en la tabla de aquí a la derecha, pues las elecciones estatales se ven apuntadas todavía a que Morena va a seguir dominando de manera importante. No tenemos todavía números tan claros porque no tenemos ya candidatos firmes para cada uno de los partidos en cada uno de los estados, pero si ven ustedes los resultados muy preliminares de las encuestas, muy preliminares, y hago el énfasis aquí por razones obvias, tenemos que la intención de voto favorece a Morena en todos los estados en los que hay elecciones gubernamentales, salvo en el caso de Querétaro, donde el PAN está liderando. Fuera de eso, hay una situación muy favorable a que Morena termine de consolidar el poder, porque a pesar de que ha habido una crisis económica muy importante, seguimos enfrentando una situación grave en términos de que no hay un cambio fuerte en términos de opciones políticas en el país, que pues, ante una reiteración constante del Ejecutivo en todas las mañaneras de hacer campaña electoral permanente, pues ha permitido al presidente poder consolidar su poder y su name recognition, por decirlo de alguna manera, en términos políticos. Este ha sido un poquito el panorama político que hemos visto en los últimos meses, similar a lo que enseñé en el mapa del USMCA, del acuerdo comercial, en el cual pues, lo que nos está mostrando es que hacia adelante tenemos retos importantes también, así como tenemos retos con el acuerdo comercial México, Estados Unidos, Canadá y el paquete de estímulos en Estados Unidos. En el caso doméstico, desde el punto de vista de la parte política, el reto más importante son las elecciones de mitad de sexenio, del 6 de junio, que deberían demostrar que Morena sigue teniendo un poder muy importante a pesar de la recesión tan profunda que tuvimos en el 2020.
Algo que ha llamado mucho la atención es justamente cómo ha habido políticas erráticas muy relevantes por parte de la administración actual, como fue la cancelación del aeropuerto al inicio del mandato, en el último trimestre del 2018, pero ni siquiera esto ha descarrilado toda esta historia que está muy relacionada con la parte de la caída en la inversión doméstica. Fíjense cómo aquí en la tabla de arriba a la izquierda tenemos los programas prioritarios del presidente López Obrador y cuánto se piensa gastar en el 2020 y 2021. No hubo ningún cambio importante a pesar del cambio tan importante que hubo en las preferencias de consumo, las preferencias de la inversión, el golpe tan importante en la parte del sector salud. Ni siquiera eso hizo mover al presidente de su partido en términos de reajustar el gasto, reajustar el ingreso. El presidente dijo, yo no me muevo de donde estoy, voy a seguir con mis programas, son prioritarios, y lo demás, pues a ver que cada quien le haga como pueda. Y esa es la situación actual, así hay que decir las cosas como son. Y los proyectos siguen sin avanzar, pero siguen tampoco sin descarrilarse. Son elefantes blancos algunos de ellos, y lo más interesante es que si ven ustedes, el gasto importante se está dando en sectores en los cuales ni siquiera hay un rendimiento esperado de largo plazo, como es un Tren Maya, que en general un gobierno que gasta tanto en un tren turístico, pues está destinado a tener muy pocos rendimientos, algo similar a lo que se espera que pueda pasar con la refinería de Dos Bocas, o el hecho de tener una buena cantidad de recursos asignados a áreas donde no hay ni siquiera un estudio de largo plazo, como el corredor transísmico o el mismo aeropuerto de Santa Lucía, que parece ser más un capricho que otra cosa. Entonces, este gasto reconoció que no había mucho espacio para gastar, y al mismo tiempo, pues, reconociendo que ellos no querían ingresar de una manera importante, es decir, no querían aumentar los impuestos de una manera sostenida, de tal manera que lo que estaban buscando es mandar un mensaje a los inversionistas de que el balance fiscal se iba a mantener en cero en 2020 y 2021. De hecho, el último análisis que llevó a cabo el gobierno cuando presentaron el presupuesto en septiembre del año pasado mostraba la intención de terminar el 2020 en un superávit primario, el cual era consistente con los superávits que vimos en los últimos 3 años, pero estos superávits se dieron gracias a la transferencia de las utilidades del Banco Central al gobierno federal. Aquí ni siquiera, a pesar de que se exprimieron los fondos de estabilización, a pesar de que el gobierno trató de utilizar una buena cantidad de fideicomisos públicos, ni siquiera así lograron mostrar o llegar a un superávit primario importante. De tal manera que sí tenemos un gasto y un deterioro fiscal relevante, como pueden ver en la gráfica de abajo a la derecha. Hubo un brinco importante de la deuda total, incluyendo paraestatales, de un nivel cercano al 40% hasta el 53-54% a principios del año pasado. Este nivel se esperaba que fuera mayor cuando teníamos una expectativa de una contracción del 10.5%, como pueden ver, pero ya con la expectativa de un crecimiento entre -8 y -8,5, la expectativa de un nivel de deuda cercano al 54-56% es mucho más realista. Entonces, efectivamente, es una noticia buena no tener una deuda tan alta, no tan cercana al 60%. Aquí, como anécdota, muchas de las calificadoras utilizan el 60% como una referencia importante para pensar en que un país no debe tener la calificación del grado de inversión como la tiene México. Y bueno, pues con el hecho de que nos estemos estabilizando por abajo y más cerca del 52, 53 en los últimos meses, sugiere que México está por el momento libre de este riesgo inminente de la pérdida del grado de inversión, que sería fatal en el contexto actual. Dando un poquito de movimiento a la historia y hablando todavía un poquito de la parte política, pues nada más sí quiero enfatizar mucho este tema, ¿no? El hecho de que López Obrador sigue siendo bastante popular no es tan sorpresivo por 2 razones. Uno, a estas alturas del ciclo político hemos tenido presidentes que son igual de populares. De hecho, los números de aprobación de López Obrador son muy similares a los que tenía tanto Vicente Fox como Felipe Calderón en su momento, es decir, a principios de su tercer año de mandato, y el nivel de desaprobación es muy similar. Lo que llama la atención es que el nivel de aprobación es tan alto considerando el grado de recesión económica que se dio en México el año pasado. Creo que para el presidente López Obrador lo que hay que darle de reconocimiento es lo hábil políticamente, lo hábil que ha sido políticamente durante los últimos trimestres, en particular en el contexto de la pandemia. Ha sido un manejo bastante pobre, bastante decepcionante, pero el hecho de que esté recurrentemente en las mañaneras, el hecho de que pueda asignarle la culpa de la pandemia no a México, sino al exterior, y al hecho de que estamos teniendo todavía una expectativa de que una recuperación en este año, pues para el promedio de los mexicanos sigue siendo una historia creíble, porque el presidente les habla como quieren ser oídos, les habla de una manera como hablaríamos en una comida común y corriente, como una persona común y corriente, y eso es muy atractivo desde un punto de vista de un líder. Es lo que hacía Trump en Estados Unidos, es lo que hace hasta cierto punto Bolsonaro en Brasil, es lo que hace Boris Johnson en Inglaterra. Son presidentes populistas que le hablan al electorado de la manera en que quieren escucharse.
aunque no estén derivando en resultados, el hecho de que haya una retórica muy similar al promedio de la población siempre es razonablemente bienvenida para la población. Y eso se ve justo en la gráfica de abajo, en donde viene la percepción pública de la agenda de López Obrador, donde en buena medida corrupción, pobreza, la lucha contra el crimen organizado y la libertad de expresión tiene números que hubieran sido, o que las estadísticas muestran una situación muy distinta de lo que efectivamente ha sido, ¿no? Entonces, la parte política es muy interesante. López Obrador ha sido muy hábil en el manejo en esta pandemia, y hacia adelante, pues cuando vengan las elecciones, justamente cuando tengamos datos de crecimiento de abril y mayo, pues vamos a ver datos de rebote económico muy importantes. ¿Por qué? Porque la estadística, bueno, más bien el efecto estadístico va a ser muy notable. Si en abril y mayo tuvimos caídas en la actividad económica cercanas a 20%, pues muy probablemente vamos a tener crecimientos del 20% en esos meses. Y esa situación pues van a mostrar, o van a hacer al presidente decirles, les dije que íbamos a crecer sólido en el segundo trimestre, les dije que venía la recuperación, crean en mí, y esto se va a dar antes de la elección del 6 de junio. Entonces yo la verdad estoy bastante convencido de que López Obrador va a consolidar el poder en las elecciones del 6 de junio. Moviéndonos un poquito más hacia adelante en términos de lo que podemos ver para la parte de política económica. Bueno, ya hablé un poco de la política fiscal, cómo se ve el gasto, cómo se ve la parte de ingresos y la parte de deuda PIB. Entonces voy a brincarme nada más a hablar de inflación brevemente, pero la dinámica inflacionaria ha sido muy interesante durante los últimos meses. ¿Por qué? Si ven en la gráfica de la izquierda, hemos tenido una volatilidad bastante fuerte, con un pico muy importante a mitades del 2020, el cual tuvo mucho que ver con este cambio en la rotación de demanda de bienes y servicios. Tuvimos una contracción importante en la oferta de bienes cuando se dio el confinamiento súbito entre abril y mayo. Después vino una normalización en la producción, pero por un momento sí hubo un colapso importante en la oferta. Al mismo tiempo hubo un incremento muy importante en la demanda. Entonces, choques simultáneos encontrados llevaron precios de una buena cantidad de mercancías a niveles muy importantes, que llevaron la inflación a niveles cercanos al 4%. Esta situación era eventualmente, bueno, era evidente que en algún momento dado se iba a dar el ajuste a la baja, porque con el grado de destrucción en la economía, pues teníamos que ver ajustes también importantes a otros niveles. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente la inflación va a reducirse a niveles del 2.5%, seguramente en algún momento dado del tercer trimestre de este año, muy relacionado con la parte de servicios, donde tenemos que el turismo, educación, real estate van a seguir con precios moderados, y al mismo tiempo las mercancías ya no van a tener ese brinco tan importante, en el cual también estuvo muy relacionado el tipo de cambio. Tuvo también un impacto directo, un incremento en los precios de los commodities en algún momento dado. Y bueno, hacia adelante lo que estamos viendo es que ya la inflación se va a empezar a normalizar entre el 3 y 3,5, de acuerdo a lo que hemos visto en las trayectorias de Banxico y de acuerdo a nuestras estimaciones oficiales también. Entonces, la gráfica de abajo a la derecha es la trayectoria que espera Banco de México en términos de inflación, y esto es lo que nos lleva a pensar que las tasas de interés por parte del Banco Central van a seguir reduciéndose todavía por lo menos hacia el 3.5% en las próximas 3 reuniones de política monetaria. Estas son las trayectorias tan distintas que hemos visto en la parte de inflación. Me concentro únicamente en la gráfica de la derecha. Vean cómo la parte de bienes subió súbitamente, mientras que la parte de servicios cayó abruptamente, justamente relacionado con lo que les hablaba de cómo se destruyó el sector de servicios comparado con el sector de bienes en la economía. Vamos a pasar brevemente a una gráfica muy interesante que tengo aquí abajo a la izquierda. Ya les mencioné un poquito de la parte de las calificadoras. Habíamos hablado precisamente de que en el pasado, bueno, México traía una situación de caída en las tasas de interés, pero algo que es muy importante tener en cuenta es la relación a nivel financiero entre México y Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, cuando vemos que las tasas de interés en Estados Unidos aumentan, normalmente vemos un incremento en tasas de interés también en México. Cuando las tasas de interés en Estados Unidos caen, también vemos una situación similar en México, de tal manera que podemos ver esa correlación que se ve en muchos lados, como en países nórdicos también toman decisiones cuando el Banco Central Europeo se mueve a la baja, ellos también toman decisiones a la baja, y lo mismo pasa en otras economías de Europa del Este. Entonces, es una situación en la que hay que reconocer el ciclo económico de las regiones, pero al mismo tiempo reconocer que en el caso de México esta dependencia pues, puede ser muy peligrosa si efectivamente México se queda muy atrás en el ajuste de tasas. Entonces, en algún momento dado pudiéramos ver situaciones preocupantes de salidas de capital. En particular, esto lo vimos en 2013 con el famoso taper tantrum, cuando la Reserva Federal en Estados Unidos anunció que ya estaba por terminar el periodo largo de bajas tasas de interés. Hubo un ajuste muy importante en tasas que provocó salidas importantes de mercados emergentes. Entonces, México, para frenar esa situación, tienes que meterle también el freno a tasas de interés bajas, subir el nivel de rendimientos de tal manera que puedas capturar un poco de esa salida que buscaban los inversionistas,
Entonces, en ese sentido, es bien importante entender la relación de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Ahora, si vemos lo que ha pasado en términos de tasas de interés México, Estados Unidos y lo que tenemos de calificación crediticia es bien interesante. Cuando teníamos niveles de tasas de interés muy elevados en México, porque México no tenía reformas estructurales, porque la inflación era elevada, porque no había un marco estructural institucional muy sólido, México estaba en doble B+. Esto era a principios de la década anterior. En el 2000, 2001, no había un mercado desarrollado de bonos, era una situación muy precaria en términos de mercados financieros, entonces México no podía ir más allá del W+. Poco a poco, conforme fueron desarrollándose los mercados, México volvió a crecer más y tuvimos un apetito más importante por mercados emergentes en el contexto de la entrada en directo mucho más fuerte de los acuerdos comerciales y de reformas estructurales. México logró llevar la calificación hasta un triple B+. Eso lo vimos en un periodo largo de tiempo, ya entre el 2010 y el 2014, y en ese contexto teníamos una diferencial de tasas entre 400 y 450 puntos base. ¿Qué pasó en los años posteriores? Cuando aumentaron los precios del petróleo, hubo un deterioro fiscal justamente por la caída en los ingresos petroleros y tuvimos un incremento en tasas en Estados Unidos. También hubo un incremento en el spread. El spread se fue hacia los 600 puntos base. ¿Qué pasa hoy en día? Tenemos una calificación de triple B- por parte de Fitch y tenemos un spread cercano a los 400 puntos base. Entonces, es una situación muy peligrosa en el cual si vemos un golpe importante en términos de credibilidad institucional, de golpe también en términos de las acciones de reformas estructurales, esto implicaría que la calificación crediticia podría irse al triple B- por parte de las otras dos calificadoras y existe el riesgo de perder. Situación obligaría al Banco Central a aumentar las, de manera que se explica por qué el Banco Central está siendo muy cuidadoso. O sea, tienes que saber meter el freno cuando tienes una situación de riesgo económico, de riesgo institucional y de riesgo de flujos de capital. Entonces, Banco de México lo vemos muy cauto, sí vemos que hay espacio para bajar tasas porque el golpe a la actividad económica ha sido brutal. Entonces, yo creo que las tasas de interés pueden llegar al 3.5 en los próximos meses, pero de aquí al 2022 y 2023 ya es cosa de empezar a pensar en qué momento Banco de México va a volver a subir las tasas de interés, pensando en que podremos ver una caída en la calificación crediticia, para lo cual hay que monitorear los elementos que les comentaba, que tienen que ver con la elección del 6 de junio, con la posibilidad de una reforma fiscal que podría anunciarse en septiembre de este año, y de no anunciarse, pues existe el riesgo de que efectivamente ante la falta de señales de consolidación en la parte presupuestaria, pues tengamos que enfrentar una situación mucho más grave precisamente porque tenemos un sector energético muy dependiente de Pemex, una salida muy importante de flujos del presupuesto canalizados directamente a Pemex y a CFE, y esa situación pues sigue poniendo a México en una situación insostenible desde el punto de vista de calificación si no hay una reforma fiscal como la que les estaba comentando. Entonces, ya de ahí me brinco únicamente a platicar el punto importante que tiene que ver con la parte institucional. Ya habíamos hablado un poquito de las calificadoras, les mencioné un poquito cómo se está el panorama, y aquí viene abajo, la tabla de abajo muestra la historia de las calificaciones por parte de Standard & Poor's, de Moody's y de Fitch. Como en el caso de Standard & Poor's estamos en triple B negativo, en Moody's estamos Baa1 negativo, que es un notch, un escalón arriba que es Standard & Poor's. En el caso de Fitch, triple B negativo y estable, ¿no? Entonces, esta situación es muy importante tenerla en cuenta porque Fitch está estable, pero está justamente un notch o un nivel arriba del grado de inversión. Moody's está en negativo, pero está 2 niveles arriba del grado de inversión, y Standard & Poor's está en triple B, pero también está negativo. En estos dos casos, pues sí es muy interesante que hay que estar pendientes de lo que pueda pasar en los próximos trimestres, puesto que son los que están más susceptibles de poderle bajar la calificación a México, en el entorno de una situación muy grave para Pemex, como pueden ver arriba a la derecha, arriba en la tabla de arriba para Moody's y para Standard & Poor's, también tenemos una perspectiva negativa, y tenemos una calificación mucho más deteriorada en el caso de Moody's, ¿no? Entonces está muy sensible la situación desde el punto de vista presupuestal. La señal de que vienen, de que se busca echar reformas para atrás, están mandando un mensaje muy negativo de lo que pueda ocurrir en el mediano plazo, y esto nos ha obligado a pensar que el crecimiento de México pues está muy anclado en el 1.5 o el 2% en el mejor de los casos, y pues para esto hay que pues estar muy pendientes de cuáles son las oportunidades de inversión en el contexto de una menor solidez económica. Aquí esta sería la última gráfica que quiero mostrarles antes de pasar a preguntas. Y bueno, aquí el tema importante son las gráficas, ¿no? Que nos muestra el panorama del ambiente de negocios. Allí hay un brinco importante en que estamos en una situación de mejoría de la situación del ambiente de negocios, pero venimos de un nivel muy bajo, históricamente bajo, cuando inició la pandemia.
todavía peor la situación de cómo estábamos cuando estuvo la situación de la entrada del presidente Trump, y al mismo tiempo, pues, las preguntas a los analistas en términos de los principales impedimentos para el crecimiento ya no es el tema de las condiciones externas, es la preocupación de las condiciones económicas domésticas. Esto tiene que ver con la parte de las inversiones, tiene que ver con la parte de un crecimiento históricamente bajo, y si no crecemos más allá del 2, 2,5%, en algún momento vamos a tener una problemática fiscal. ¿Por qué? Porque si estamos pagando tasas de interés de deuda, deuda externa y deuda interna, que van por arriba de lo que sería nuestro crecimiento nominal, más la inflación del 3%, nos dejan en una situación muy complicada para poder tener una sustentabilidad de deuda en el mediano plazo. Entonces, yo creo que es bien importante justamente monitorear cómo está creciendo México en el largo plazo, cuál es el grado de deterioro institucional, cuál es la relación con Estados Unidos en términos del cambio de gobierno en el vecino del norte, y cuál es el enfrentamiento, cómo México lidia con la segunda etapa de la pandemia en los próximos meses, ¿no? Tenemos una situación muy grave en términos del deterioro del mercado laboral, tenemos un riesgo muy importante en términos del deterioro de las hojas de balance de las empresas y de los individuos, y toda esta situación se puede agravar si vemos que una buena cantidad de gente y de empresas brincan de liquidez a insolvencia, y no estamos viendo que el gobierno esté tomando cartas en el asunto al respecto. Entonces, si bien es cierto que estamos optimistas con respecto al crecimiento económico, lo que más nos preocupa es que no hay un plan B si efectivamente tenemos un deterioro importante relacionado con la pandemia para los próximos meses. ¿Qué hay que ver en el mediano plazo, además de todo esto? Pues lo que pueda pasar con el sector energético, lo que puede pasar con la reforma fiscal en septiembre de este año, qué va a pasar con el famoso referéndum, si el presidente López Obrador va a buscar estar presente en las boletas. Yo no creo que sea un presidente que vaya a buscar reelegirse, quizá es tratar de ser demasiado naivo, ingenuos desde el punto de vista político, pero quiero pensar que evidentemente su permanencia en las mañaneras, su incidencia en tratar de deteriorar las instituciones independientes y autónomas tiene más que ver con fortalecer a su partido y a futuros candidatos que a su sola persona, pero sí es un presidente bastante sólido en términos de lo que busca impulsar, y lo hemos visto durante la época de la pandemia con diferentes retóricas que estaba impulsando. Entonces, desafortunadamente, pues sí, el balance de las cosas, la presentación pesimista desde el punto de vista de lo que viene. Me gustaría estar mucho más optimista, y como bien dijo Mara, estamos tratando de encontrar algunas luces verdes, algunas luces al final del túnel, y yo creo que sí existen, pero es importante que haya un balance en diferentes aspectos, ¿no? El balance político, el balance institucional y el balance económico en términos de las fuerzas de crecimiento, que no nada más dependamos de Estados Unidos, sino que tengamos una fuente de crecimiento relacionada con México también. Muchas gracias, y bueno, me quedo aquí para preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Aquí tenemos algunas preguntas que se ven bastante interesantes, unas más del grado de inversión que creo que ya contestaste, pero a ver, empezamos con la primera. Dice, ¿creen que Estados Unidos continúe con la guerra comercial con China? Si sí, ¿creen que pueden voltear a ver a México para mayor comercio, o las diferencias Biden-AMLO serán más grandes? Perdón, típico error. Creo que aquí la parte importante con respecto a la relación de Biden-López Obrador tiene que ver con el grado de institucionalidad de cada una de las dos partes. Yo creo que sí hay un elemento muy positivo desde el punto de vista del cambio de gobierno en Estados Unidos, precisamente por la institucionalidad, pero aquí el tema también es que entender cómo el gobierno de Estados Unidos va a volver a ver a México en términos de, ya hubo un deterioro en la parte de la relación comercial, precisamente en algunos capítulos muy específicos. Va a haber un monitoreo constante para el cumplimiento de estas metas en el capítulo laboral, en el capítulo de medio ambiente, y esta situación se antoja como bastante complicada al inicio del mandato del presidente Joe Biden. Pensando en otros elementos como el sector energético, en el backtracking de las reformas, y pensando un poco también en el tema de seguridad nacional y la frontera, yo estoy un poco más preocupado. Entonces, yo creo que López Obrador fue muy hábil en manejar la relación con el presidente Trump. Yo creo, y no sé, aquí puede haber algo de debate, pero yo creo que políticamente López Obrador es mucho más hábil que Donald Trump, que era un empresario que estaba más acostumbrado a hacer berrinches que otra cosa. Entonces aquí la situación interesante es cómo va a responder Biden, sin más diplomáticamente, a través de los diferentes foros y a través de sus principales miembros del gabinete, o si va a ser mucho más presidencialista como fue el presidente Donald Trump. Muchas gracias. Ahorita también deberíamos empezar a preocuparnos por la expansión de los balances en los bancos centrales. ¿Habrá presiones inflacionarias en mercados desarrollados?
Esa es la pregunta que hemos visto desde el 2008-2009, ¿no? Es la expansión cuantitativa de los bancos centrales en su momento. Se pensaba que iban a arrojar niveles de inflación muy importantes. No se dio. Mucho tuvo que ver con el deterioro en la actividad económica realmente profunda, un deterioro en productividad muy fuerte. Y al mismo tiempo, pues se dio un choque positivo de oferta con todo el desarrollo tecnológico que hemos visto en el mundo, ¿no? Las tecnologías que han derivado en los Uber Eats, que han derivado en los diferentes transportes, en las diferentes plataformas, diferentes aplicaciones, han favorecido también menores costos. Entonces, sí hemos visto una dinámica económica muy distinta que podría arrojar resultados muy dispares, pero dado el grado de destrucción económica, sugiere que no vamos a ver niveles de inflación como se podría pensar en otro momento, dado el grado de expansión cuantitativa que hemos visto en las diferentes hojas de balance. Porque sí hemos visto esto en todos lados, lo hemos visto en Japón, lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos, y en algunos lados hemos visto la famosa trampa de la liquidez, como en Japón, en el cual no pueden salir de una situación deflacionaria y la opción era expandirse desde el punto de vista fiscal. Es lo que Estados Unidos está buscando. Si buscas también al mismo tiempo mandar un mensaje de más tolerancia a la inflación, en principio vas a poder evitar entrar en la trampa de la liquidez, pero necesitas tener un mensaje muy persistente y ser mucho más robusto en la manera en que implementa las políticas expansivas. El riesgo, justo de mediano plazo, es pensar en cómo vas a salir también de la parte fiscal. Cuando tienes un ensanchamiento tan grande desde la hoja de balance del gobierno, pues puede ser preocupante y derivar en una crisis como la que derivó Europa en el 2011-2012. Entonces no está fácil, pero yo creo que la parte inflacionaria no es la preocupación inmediata y creo que estamos aquí para experimentar por largo tiempo tasas de interés muy bajas. Gracias, Gabriel. Aquí hay una de crecimiento y del peso, pero creo que esa, pues ya hablaste de eso, entonces perdón, pero me voy a saltar esa. Dice, no pudo haber sido un acierto por parte del gobierno mexicano no sobreendeudarse como otros en el costo del financiamiento, considerando que tenemos un efecto de arrastre enorme de la economía de Estados Unidos y que nos vamos a ver beneficiados de esos estímulos. Es una pregunta interesante porque sí hay mucho debate al respecto. Yo creo que aquí la respuesta más clara sería desde el punto de vista de México no tenían un nivel de deuda tan preocupante en términos relativos. Brasil y Argentina están en 100% como porcentaje del PIB. México está en 52%. Entonces tenías margen de maniobra para impulsar un poco el gasto. Al mismo tiempo, esto hubiera reducido las tasas de desempleo, hubieras reducido quiebras y liquidez en una buena cantidad de empresas y al mismo tiempo pudieras haber aumentado la recaudación de aquellas categorías de ingresos del gobierno relacionadas con el ciclo económico. Es decir, cuando hay un mayor gasto, pues también al mismo tiempo tienes una mayor recaudación del IVA, tienes una mayor recaudación de impuestos sobre la renta, y esas categorías, al haber una caída importante en el empleo y una caída tan importante en el consumo, cayó la recaudación y obligó al gobierno a chuparse los ingresos relacionados con los fideicomisos públicos y otras categorías como los ingresos no recurrentes, presionando a Banxico para que haga la transferencia de utilidades, también utilizando el Rainy Day Fund o el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que lo preocupante para los próximos años es que no van a existir esos fondos. Entonces, si viene una crisis más fuerte en los próximos años, ya no hay de dónde jalarle, ¿no? Entonces, ahí sí va a venir una crisis más importante que va a ser más difícil estabilizar porque el crecimiento económico en México se está estabilizando a niveles muy preocupantes por abajo del 2%. Entonces, si hubieras mantenido un ritmo de crecimiento mucho más inercial, cercano al 2,5%, y la crisis, la recesión del año pasado hubiera sido de niveles del 4 o 5%, pues no habrías tenido un golpe estructural tan importante que estás teniendo a raíz de no haber implementado una política de gasto mucho más sólida. Gracias. Dice JP Morgan Private Bank en su Outlook del 2021 ve los sectores de financials, energía y consumo discrecional como los que hay que tener en consideración para invertir. ¿Aplicarías lo mismo en las perspectivas en nuestro país? Buena pregunta. Creo que yo siempre he estado muy a favor del tema del stock picking, dependiendo de la situación muy peculiar de lo que estamos enfrentando, ¿no? Si tenemos una situación muy especial de una divergencia entre el sector industrial y el sector servicios, hoy por hoy, pues las oportunidades están en ver dentro del sector servicios dónde podríamos encontrar algo más de carnita. Yo creo que ahí lo interesante es pensar en las tecnológicas que han tenido un interés mucho más consolidado desde mucho tiempo atrás. El sector turismo va a seguir golpeado, el sector aeroespacial va a seguir golpeado también, pero al mismo tiempo pues tenemos la parte financiera que se antoja como un tema interesante yendo hacia adelante. Entonces a mí las financieras me gustan, es un tema más a título personal porque yo no soy analista de equity, pero creo que sí muy relacionado con las condiciones actuales de la economía es algo interesante. Desde el punto de vista externo, de la demanda externa, la parte
relacionada con el acuerdo comercial me sigue pareciendo bastante interesante, pensando en el USMCA, precisamente por los estímulos económicos en Estados Unidos, la demanda externa cómo va a continuar de la mano de la parte de los enseres domésticos y los electrónicos. Entonces yo creo que esa parte está aquí para quedarse, dado que hay una rotación en las fuentes de consumo y las fuentes de crecimiento. Muy bien, gracias. Está bastante interesante que dice, ¿creen que la postura energética de Estados Unidos pueda permear en la mexicana o más bien sea otro punto de conflicto entre los gobiernos? Creo que es un punto de conflicto entre los dos gobiernos. Aquí el tema importante a tomar en cuenta es la manera en que el presidente manda sus mensajes. En general, aquí se ha cumplido todo lo que dice el presidente. Dijo que iba a cancelar el aeropuerto, lo canceló. Dijo que iba también a empujar el tema del referéndum, para allá vamos. No le gusta el tema de las instituciones independientes y para allá va. No le gusta tampoco el tema de la competencia en el sector energético y hemos visto que ha mandado mensajes muy fuertes para fortalecer a la CFE y a Petróleos Mexicanos, no porque no esté bien fortalecer empresas del Estado, sino más bien cómo poder permitir una mayor productividad, mayor competencia que favorezca los costos, la estructura de costos de cada uno de los dos sectores. O sea, aquí la gran problemática es justamente esta destrucción institucional y el mensaje que se está mandando de poder deshacer tan rápido contratos existentes, lo que pasó con los gasoductos también hace casi 2 años, lo que pasó con una empresa muy importante en la frontera norte en términos del sector de bebidas, y estos mensajes pues el gobierno de Estados Unidos los tiene muy presentes en términos de que cómo yo puedo garantizarle al inversionista de mi país el poder irse a otro país cuando no tiene una certeza clara de cómo permanecer en el largo plazo. Entonces esto para muchas empresas a lo mejor no es lo más apremiante porque ya están en México, pero las empresas nuevas sí lo están pensando 2 veces. A pesar de que tengan quizá el compartir una frontera con México, sí está el tema de seguridad, está el tema de viabilidad de fuentes de infraestructura, de transportación, y al mismo tiempo el tema de que en qué momento pueden ser parte de un contrato. Entonces, sí es una situación que yo creo que el gobierno de Estados Unidos va a empezar a presionar de una manera mucho más robusta en los próximos trimestres, porque los intereses de Estados Unidos empiezan a afectar de una manera mucho más decidida y esto no creo que lo vaya a permitir Joe Biden. Aquí una pregunta, dice que si no sería algo positivo que exista la capacidad de fondear la deuda internamente, reduce la volatilidad. Bueno, hay fuentes de interés de inversionistas domésticos y externos. Eso siempre lo ha habido y por eso les mencionaba la gráfica de atrás, en la cual veíamos cuál era la participación de los fondos de pensiones, cómo estaban las tesorerías, el interés también de los asset managers. Hemos visto una mayor diversificación al interior del país en términos de las fuentes de financiamiento. También se barajó en algún momento dado la posibilidad de que el Banco Central estuviera comprando la deuda del gobierno, ¿no? De hecho, el mismo Morena en su momento comentó que era ideal que ¿por qué Banxico no compraba la deuda de Pemex? ¿No? Que está ahí las reservas, pues hay que utilizarlas. Digo, este tipo de retóricas muy graves que son una historia muy distinta, pero sí existe la posibilidad de que en su momento el Banco Central tomara una postura similar a la de otros bancos extranjeros, en el cual, pues sí, dices, si no alcanza, si no existe un canal de absorción de la deuda gubernamental, pues el Banco Central podría tomarla bajo ciertas condiciones. Hoy por hoy Banxico no puede hacerlo, tendría que haber algunos cambios muy específicos, pero sí es, digamos, un siguiente paso que puede existir en caso de que se den las condiciones. Yo creo que Banco de México fue muy cuidadoso y muy acertado en no dar pasos muy bruscos y poco a poco, porque en particular el canal de transmisión de la política monetaria en México no es muy fuerte. Es decir, el crédito como porcentaje del PIB es cerca del 30%, en Brasil es cerca del 55-60%, en Chile, perdón, es como el 75%, y entonces en el caso de México, si puedes buscar otro tipo de políticas económicas. En particular a México lo que más le funciona es un tipo de cambio depreciado. Un tipo de cambio débil es el que más nos favorece. Si pensamos en la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria, el tipo de cambio débil es lo que más nos ayuda. Y lo hemos visto justamente con todo lo que platicábamos de las exportaciones netas y el canal de entrada del sector industrial. Pero el tema de tasas de interés a la baja sí ayudan hasta un cierto nivel, pero más allá de niveles pensando del 3%, pues ya es un riesgo importante por salida de flujos de capital en un deteriorado de instituciones. Mientras que la parte fiscal, cuando tenemos un poco margen para entender el crecimiento de los ingresos no petroleros, pues también es un poco más inestable de lo que uno desearía. Entonces, sí, yo creo que hay que tomar en cuenta la pregunta, creo que es muy acertada, justamente por lo que hemos visto en otros países, pero México decidió ser más cauto precisamente por los riesgos que esto representa. Gracias. Aquí siguiendo con reformas fiscales, que si en el 2021, pasando las elecciones, ¿ves alguna?
Yo en lo particular no la veo, pero no veo una reforma fiscal como la que vimos en otros años. Vaya, una reforma desde el punto de vista más ortodoxo, ¿no? En el cual se habla más integralmente de cambios a toda la estructura del plan fiscal, sino que es más bien una política más poco ortodoxa, más under the wire, más invisible, pensando en tratar de incrementar impuestos que puedan ser identificados para taxar a la población más de mayores ingresos, pensando en mayores impuestos sobre la renta, a lo mejor un impuesto a las herencias. Yo creo que también el impuesto más alto en la parte del predial es algo interesante. Creo que en esa parte particular y en los impuestos estatales y municipales es de lo que yo veo más viable y desde el punto de vista más favorable, pero no es suficiente para pensar en una reforma integral, justamente pensando en lo que pudiera venir en los próximos años de tratar de hacer a Pemex mucho más independiente, porque si a Pemex le carga fiscal que el gobierno utiliza para tratar de compensar ingresos no petroleros tan elevados, entonces necesitas darle una salida a Pemex a partir de una reforma también integral desde ese punto de vista. Hasta el momento a Pemex le dirigen cerca de $20 billones al año, vienen cambios en programas de deuda, manejos de año con año, siguen pateando la lata, entonces esa situación es insostenible. Si viene un cambio estructural en Pemex y viene un cambio estructural desde el punto de vista del manejo de deuda y la parte fiscal, creo que sería muy bienvenido. Yo no lo veo así, yo lo veo más bien como un movimiento que es año con año tratando de ajustarte a las circunstancias, mucho más campechano, por decirlo de una manera. Entonces yo lo que veo es más bien que México va a seguir de esa manera en los próximos años, ¿no? En algunos otros países sí hay unas retóricas más encaminadas a unas reformas fiscales más importantes. En el caso de Brasil se ha hablado recientemente, algunos países de Centroamérica están encaminados a ese camino, pero en el caso de México por el momento no hay nada tan sólido. Entonces, pues sí, hay que estar atentos a ver qué pasa en septiembre, ¿no? Pero yo no estoy tan optimista al respecto. Gracias. Una de las elecciones estatales, en la gráfica de la intención de voto, pregunta que se asume que la oposición no va a ir en un frente consolidado ante Morena. Aparentemente sí hay un mensaje muy fuerte de que se quiere hacer este frente de... Qué grave es que no hay realmente un acuerdo fuerte en cuál es el mensaje, porque Morena tiene muy clara su política, tiene muy claro el mensaje que buscan, rompieron con las élites del pasado, a pesar de que sea un PRI reformateado, pero el mensaje que mandan y cómo lo comunican es muy distinto, y eso es lo que a la población le gustó. El problema con la oposición es que sigue siendo un PRI y un PAN, ¿no? O sea, los líderes siguen hablando de lo mismo, sigue siendo una situación muy enfrentada con el votante Morena, y lo que tienes que hacer es mandar un mensaje que sea atractivo para el votante de Morena, pero que realmente ofrezca una política económica y una política social realista, ¿no? Porque realmente el gobierno actual, si pensamos en lo que ha hecho o no ha hecho, pues realmente sería relativamente fácil ganarle, ¿no? Porque no han hecho realmente nada. O sea, no ha habido una política económica completa, integral, que pueda mandarnos a un otro nivel de crecimiento, otro nivel de mejoría en el sector salud, en el sector educación, etcétera. Y pues yéndose adelante, como se ve, es que no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque no porque Morena lo haya hecho bien, sino porque la oposición no existe. Y la propuesta del sector o de la parte opositora sugiere que no va a cambiar en el mediano y en el largo plazo. Entonces, yo creo que las elecciones de mitad de sexenio, independientemente que vayan en coalición o no, a lo mejor se ganan 2 o 3 estados, dependiendo de las condiciones muy específicas de ahí, pero si no hay un cambio en términos de lo que se va a atraer al votante promedio, pues no va a ganar la oposición contra Morena. Muchas gracias. A ver, esta un poquito más diferente. Dice, ¿qué perspectiva se tiene en la parte de renta variable, considerando que hay cosas que no hacen sentido? Como, por ejemplo, GameStop, Tesla o hasta Facebook. No, aquí me voy a declarar totalmente ignorante no puedo contribuir de una manera interesante. Ni soy yo el experto al respecto, no soy una lista de equity y no tengo un conocimiento tan importante, así que una disculpa al participante que hizo esa pregunta. A ver, desde el punto de vista de portafolios, ¿qué activos financieros priorizaría para este año y durante la administración de Biden? Dentro de ellos, ¿qué sectores y subsectores piensa que serán los ganadores? No sé si esto es relevante, pero lo voy a acabar de leer y ya. Para sí. Renta fija, con base en sus estimaciones de tasas, ¿qué instrumentos considera atractivos en su relación riesgo-rendimiento? Es una pregunta muy encaminada a la parte de estrategia de cómo vamos la estructura de tasas, cómo se ven las perspectivas de calificación crediticia, cómo estamos viendo también el relative value pensando contra otros países. Una historia que se me hace muy interesante es ver lo que está pasando en otros emergentes en términos de las perspectivas de tasas, ¿no? Les mencionaba al principio de la conversación
una gráfica en la que ya se ve la tasa de interés de Brasil subiendo a partir de mediados de este año, lo cual sugería que conforme aumenta la tasa de interés en Brasil, también va a empezar a apreciarse el real. Contrario a México, en el cual se estima que la tasa de interés va a permanecer estable por un buen tiempo y un deterioro institucional sugeriría que el peso se va a depreciar. Entonces, ahí la estrategia interesante en la parte de divisas serían los famosos cruces, ¿no?, de divisas, en el cual pues, uno puede pensar en irse largo de una divisa que está con, o sea, de tasas más altas contra una divisa en la cual las tasas de interés esperan que se mantengan más bajas. Un juego interesante también puede ser un poco en términos de jugarle la estructura de tasas de interés, pensando en que si efectivamente uno está más convencido de que no viene una bajada en la calificación crediticia y de que viene una reforma fiscal, entonces las tasas de largo plazo en México son bastante atractivas. También un poco la posición de Pemex, ¿no?, que tanto no sé si está alguien listo para invertir en activos más riesgosos como Pemex. Pemex yo creo que lo veo un poco como el Grecia de la parte cuasi soberana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es too big to fail, no va a caer. Es lo mismo que pasaba con Grecia en Europa. No iba a caer, no lo iban a dejar caer porque era una historia sobre el euro. Si dejabas caer a Grecia, dejabas caer el euro. En el caso de México, si dejas caer a Pemex, dejas caer a la economía desde el punto de vista de la parte presupuestal. Entonces, eso no va a ocurrir. Pemex puede ser una apuesta interesante precisamente en ese contexto. Entonces, digo, no son recomendaciones específicas, pero sí son un poco desde el punto de vista económico, cómo vemos el balance de las cosas. Entonces, yo sí creo que ahí hay oportunidades de valor relativo, hay oportunidades de jugar en mercados emergentes, pero a nivel de mercados desarrollados es más complicado pensando en la complejidad del escenario de tasas bajas por un buen largo tiempo, ¿no? Entonces, las tasas se van a quedar bajas en Europa, se van a quedar bajas en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos la historia interesante tiene que ver más con la parte fiscal y los planes de largo plazo de Joe Biden. Mil gracias. Unas cuantas otras preguntas. A ver, ¿cómo afectará a tu perspectiva el ataque actual de AMLO hacia los organismos autónomos? Creo que aquí la respuesta corta, porque puede ser muy larga esta discusión, es con lo que pasó con Banco de México, ¿no? A finales del año pasado, esta mención, el intento de cambiar la ley del Banco de México para que absorbiera el efectivo de las remesas que no se pudieran repatriar, pues mostró que lo fácil que se puede cambiar la ley del Banco Central y que la facilidad con la que el gobierno pudiera obligar al banco a tomar acciones orientadas a beneficiar al partido en el poder. Entonces, vimos la reacción del peso, hubo una depreciación importante en diciembre. Vimos la reacción de las calificadoras. Moody's fue específica y muy abierta al decir que era un credit negative ese episodio. Entonces ya hubo una mención de los mercados en cómo reaccionaron, de las calificadoras en lo que dijeron, y al mismo tiempo el Banco Central fue muy claro en decir, justamente coincidió en que dejaron de bajar tasas cuando vino ese episodio. Entonces también esa situación de estar preocupados con respecto a lo que puede pasar en los próximos meses con Banxico está encaminado a pensar que el Banco Central está muy consciente de lo que puede pasar con los flujos de capital y en el risk aversion en el país si el gobierno sigue encaminado a destruir la parte institucional y la parte de órganos autónomos. Ay, qué perspectivas, pero bueno. ¿Cuál sería el segmento de la industria que consideras el más afectado? Ah, no, ya, perdón. A ver, no, sí, esta no, perdón, ya me estaba confundiendo. ¿Cuál sería el segmento de la industria que consideras será el más afectado bajo las premisas que comentaste? Y si puedes ahí meter un poquito de cómo ves el mercado inmobiliario. Y era interesante, hubo una gráfica que no les mostré con respecto al mercado inmobiliario para entrar por la segunda parte, que sí, ya se ve una recuperación importante, quizá no tan ágil como lo vimos en otros mercados, en los cuales vimos caídas tan súbitas en tasas de interés, que sí vimos movimientos muy importantes en el mercado de propiedades, ¿no? Sí empezamos a ver una reactivación económica en el cual tasas cercanas al 2%, 3% arrojaban oportunidades muy interesantes. En el caso de México también, como en otros países, mucha gente empezó a moverse tratando de buscar propiedades que estuvieran mucho más acordes con una realidad en la cual iba a estar confinada la gente. Entonces sí vimos una movilización muy interesante, pero en el caso de México sigue estando por abajo de la situación de la prepandemia. Porque si el golpe tan importante al ingreso, a la masa salarial fue lo suficientemente sustancial como para pegarle de manera fuerte a la gente que buscaba adquirir un ingreso, una propiedad de un valor más alto. Entonces, sí vimos un golpe importante en el sector del real estate. Creo que se ofrece oportunidades importantes. México ha sido siempre históricamente muy beneficiado. Se han buscado oportunidades muy importantes en real estate y yo creo que hacia adelante podría ser uno de los lugares donde se ofrecen más oportunidades, pero siempre y cuando también uno entienda cómo se ven las tasas de interés hacia adelante, ¿no? Yo que veo las tasas de interés hacia la baja, creo que todavía hay espacio para pensar
en que sí se puede pensar en que el real estate tenga un poco más de espacio para crecer, pero no es la misma situación que estamos viendo en otros países, ¿no? En el ciclo ya de viviendas está teniendo una caída mucho más consolidada. La primera pregunta no me acuerdo, no entendí bien a qué se referían. Creo que ya hemos tocado un poquito los... Sí, dice cuál sería el segmento de la industria que consideras el más afectado bajo las premisas que comentaste. Entonces también... Sí, pues va un poquito encaminado a lo que hablábamos, ¿no? Del crecimiento, cómo ha rotado, cómo ha tenido una bifurcación en parte industrial y la parte de servicios. Creo que hacia adelante, pues la parte de servicios va a seguir muy golpeada, desafortunadamente, con el peso que tiene toda esta situación, y que va a depender de la luz al final del túnel en términos de ya un entendimiento mucho más fuerte de cuándo se va a empezar a tener más claridad de la disponibilidad de las vacunas, la manera en que el gobierno sigue atendiendo la crisis sanitaria, lo cual en México, como bien saben, es prácticamente nula. Entonces, esto es lo que puede llevar a que la economía global caiga en una especie de una segunda reunión en este ciclo, y yo creo que sí existe ese riesgo, ¿no? De nuevo, creo que el tema de los estímulos económicos en Estados Unidos puede más que compensar esta situación, pero en términos de recaer en un golpe importante en el sector de servicios. Entonces, para México, el sector industrial y manufacturero siguen siendo puntas de lanza para los próximos meses. Muchas gracias. Aquí ya comentaste un poco de esto, pero no sé si quieras ampliar. Dice, Banco de México aún tiene un margen para la baja de tasa de interés de referencia. La tiene más alta que algunos países de Latinoamérica. ¿Se esperarán cambios en la tasa para el 2021 y qué eventos podrían alterar las decisiones de la Junta de Gobierno a lo largo del año? Pues sí, todo lo que hemos mencionado a cierto punto afecta a la decisión del Banco Central. Hemos visto que se han detenido, se detuvieron en noviembre cuando la inflación tocó niveles por arriba del 4%, a preocupaciones institucionales, como lo mencionamos hace un ratito, y al mismo tiempo pues están muy pendientes de qué pueda pasar con el tipo de cambio. La depreciación de marzo, mayo no limitó a Banxico a cortar tasas, pero en ese momento las tasas estaban en 8%. Entonces, había espacio para bajar grande de cuál podría ser el impacto sobre los flujos de capital. Hoy por hoy sí hay una preocupación ya más grande de cuál va a ser el beneficio en el margen de seguir bajando las tasas, que es el mandato central del Banco Central, como al menos en términos del tipo de cambio. El siguiente elemento es el cambio en la composición de la Junta de Gobierno, porque no lo mencioné en la conversación anterior, pero salió el miembro más hawk de la Junta, y un miembro hawk es aquel que está más abocado a defender el mandato inflacionario, y está entrando un miembro que muy posiblemente es más dove, paloma, por decirlo en español, que es aquel miembro que está más preocupado por la parte de crecimiento. Entonces, con la Junta más sesgada a posiblemente querer bajar las tasas en los siguientes meses, entonces aquí la gran pregunta es cómo va a querer votar el gobernador del Banco Central, considerando que hay 3 miembros ya nominados y ratificados por el gobierno de López Obrador, y con solo 2 miembros que vienen de la administración anterior. Entonces, el hecho de que ya están siendo más que compensados estos miembros más ortodoxos, existe el riesgo de que el gobernador, si no quiere que bajen la tasa, a lo mejor hay otros 3 miembros que se van a votar por bajar la tasa en las próximas decisiones. Yo creo que no hay mucho espacio para bajar la tasa en los próximos meses por los riesgos financieros. Yo creo que van a llegar hasta 3,5%, pero sí existe el riesgo de que puedan llegar a 3% en algún momento dado del 2021 o en el 2022. Muchísimas gracias. Y creo que una última pregunta. Aquí es un supuesto, ¿no? Dicen, ¿esperan ver un ajuste en la bolsa de Estados Unidos, dadas sus valuaciones tan altas? Y si sí, ¿esperarían que también el IPC tenga un ajuste? Mira, ¿qué te digo? En la parte de equity, como les decía, yo no estoy familiarizado, no soy el experto. Creo que hay que tomar mucho en cuenta las políticas justo de la parte monetaria y la parte fiscal. Les puse un ejemplo muy preciso, muy interesante de lo que pasó en el 2013, ¿no? El famoso taper tantrum en Estados Unidos, cuando vino el mensaje del gobernador del FED en su momento, Ben Bernanke, bueno, ahí no es gobernador y es presidente, el chairman Ben Bernanke, al decir que estaban preparando la subida de tasas, fue el mayor error que pudo haber cometido y una destrucción de valor en los mercados accionarios brutal. Entonces, sí, los mercados están muy atentos a tratar de identificar señales que justamente muestren el punto de inflexión de los mercados accionarios para tratar de tomar utilidades. Yo creo que queda mucho tiempo para eso. Precisamente el mensaje de low for long o de tasas bajas por un periodo largo son precisamente para dar certidumbre y dar un forward guidance en los mercados de que no hay momento de preocuparse, que por el momento hay el apuntalamiento suficiente para ayudar a la economía estadounidense y la economía global, de tal manera de que por el momento
no identifiquemos esas burbujas. Entonces hay tanto cash en la economía que por el momento es bien difícil identificar burbujas, pero cuando la gente empieza a hablar de bitcoins, la gente empieza a hablar de inversiones alternativas, la gente empieza a hablar de inversiones en activos o en segmentos que en otros momentos no serían favorables justamente por el riesgo, pues hoy todo el mundo está dispuesto a tomar esos riesgos. Entonces, yo creo que lo más peligroso en el contexto, desde el punto de vista de un economista, es decir, va a haber burbujas, va a haber una crisis posterior a la crisis, y en particular de cuando se acabe la pandemia, si es que se acaba en algún día, pero aquí sí justo lo que hay que identificar es que efectivamente cuando hay tanto cash, cuando hay tanta liquidez, hay burbujas y las burbujas tienden a estallar y hay que estar muy pendientes de eso. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Yo creo que aquí dejamos las preguntas. Creo que nos diste una muy buena foto, quizá no la más positiva, pero muy realista de lo que está pasando pues en el mundo, en Estados Unidos, que estamos tan ligados como dices, y en el país. Entonces, te agradezco mucho y ojalá todos le hayan encontrado esta plática muy interesante. Con mucho gusto, Mara. Agradezco a todos el equipo del CFA Society y a todos los participantes. Gracias por sus preguntas. Me hubiera gustado contestar mejor algunas. Siempre es importante reconocer cuando uno no conoce algunos de los elementos que estamos discutiendo. Y bueno, pues más adelante espero poder compartir de nuevo el foro para seguir aclarando algunas dudas y compartir nuestras ideas. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Hasta luego.